Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ors Villarejo, corresponsal económico de The Objective y estaré encantado de que pase los siguientes minutos en mi compañía y de nuestras tres invitadas para hablar de perspectivas económicas. La verdad es que el punto de partida no puede ser más halagüeño porque la economía española está sorprendiendo a propios y extraños. En enero de este año, el consenso de analistas estimaba que nuestro PIB crecería en 2024, en el ejercicio actual, el 1,6%, pero hemos duplicado esta previsión y tanto la OCDE como la Comisión Europea cree que cerraremos el ejercicio en el 3%. Incluso The Economist, que es siempre tan reticente con los PICs, esto nos acaba de declarar algo así como economía del año de la OCDE. La revista ha tenido en cuenta 5 indicadores: el aumento del PIB, la evolución de los mercados, la inflación subyacente, la creación de empleo y el déficit público primario, es decir, sin computar el pago de intereses. Y aunque en ninguno de estos indicadores somos los mejores, en todos ellos destacamos y ponemos de manifiesto una fortaleza que lleva a la revista a exclamar que we deserve a fiesta, o sea, que nos merecemos una fiesta, que poco nos conocen, como si necesitásemos un pretexto aquí para organizar una fiesta. Aquí, como dice Leo Harlem, todo lo solucionamos con cubatas. No tengo un problema, cubata. No tengo ningún problema, cubata. Tengo un examen y me ha salido bien, cubata. Me ha salido mal, 2 cubatas. O sea, que sea como fuere, el caso es que nos va bien. Y aunque cuando pulsas la confianza del consumidor, te encuentras con que no pasa por su mejor momento. De hecho, el último dato disponible es de octubre y fue una caída de 5,2 puntos. Es decir, que llevamos desde el verano con la confianza deteriorándose. ¿Y a qué se debe esta paradoja? Vivimos quizás un espejismo macroeconómico, pero un espejismo tan bueno que hemos engañado hasta a The Economist. ¿Y cómo de sólido es nuestro crecimiento y, sobre todo, qué cabe esperar del año que viene? Pues para hablar de todo ello, hemos reunido aquí, gracias al patrocinio de Ibercaja, a tres primeros espadas. Está Raquel Blázquez, responsable de gestión de inversiones de banca privada de Ibercaja. Bienvenida, Raquel, y gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer, como siempre. Tenemos también a Pilar Martí Fluxá, que es directora ejecutiva en JP Morgan. Bienvenida, Pilar, y muchas gracias por estar aquí. Y luego, en remoto, tenemos a Blanca Moreno Dodson, que es asesora en economía internacional y que ha ocupado puestos del máximo nivel en el Banco Mundial y la ONU. Bienvenida, Blanca, y muchas gracias por estar aquí. Buenos días, muchísimas gracias. Encantada de estar con vosotros. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar por la pregunta que he puesto sobre la mesa y yo creo que Raquel, que se lo tiene muy preparado, que responda a esta primera... metiendo presión, ¿eh? Exacto. Que responda a esta primera cuestión: ¿cómo de sólido es nuestro crecimiento? ¿Vivimos un espejismo macroeconómico o podemos hablar de una economía, de la mejor economía de Occidente? Por comenzar, me parecía muy interesante esa puntualización que hacías al comienzo, ¿no? De que estamos viviendo pues uno de los mejores años de crecimiento económico, o estamos liderando el crecimiento económico no solo de la Unión Europea, sino también dentro de los países desarrollados, hablando de a la gran economía americana, pero sí que vemos que esta desincronía que hay entre crecimiento económico y confianza del consumidor no solamente es típico de aquí, de España, sino que también se está viendo eso en otras economías. En Estados Unidos, que también es una de las economías que está liderando la confianza del consumidor, y tenemos confianza del consumidor de Michigan y otros indicadores, también está bastante baja, ¿no? Podremos hablar luego un poquito de eso, ¿no? Sí, o sea, que no es típico... Lo tengo aquí, en el cuestionario tengo también a Trump. No es típico solo de eso. Entonces, para hablar yo creo que por qué la excepcionalidad española, los motivos del crecimiento económico español, pues yo estaba pensando y reflexionando pues 4 o 5 razones, ¿no? que estamos teniendo. La primera de ellas, y que me parecía muy destacada, es el cambio que ha habido en la propensión al gasto en los hogares de países desarrollados, y eso lo tenemos también en España, ¿no? Y cuando vemos cómo ha variado la cesta de la compra desde 2019, 4 de los 5
productos o servicios, perdón, a los que se dedica más gasto son servicios. Restauración, temas ambulatorios, temas de financieros, temas de protección social. Entonces, eso está en el top de los cinco servicios a los que más se dedica gasto y que desde 2019 pues, se ha incrementado el gasto, ¿no? Y sin embargo hay una serie de bienes en los que ha disminuido el gasto, como son vestido, alimentos, vehículos, calzado. ¿Todo eso porque se han abaratado los productos o porque...? Porque yo creo que también como consecuencia de la pandemia ha habido un cambio de mentalidad, ¿no? Y hay más propensión al disfrute del momento, ¿no? del regalo experiencias, ¿no? del servicio. Y claro, pues la economía española pues es una economía muy de provisión de servicios. Entonces, eso es un factor que pues hace que estemos liderando. Luego también ha habido un tema de ganancia de competitividad, que estaba mirando que los servicios turísticos exportados son un 5% más baratos que las importaciones, que los importados. Y los servicios no turísticos exportados también son un 13% más baratos que los importados, con lo cual ahí también tienes una ganancia de competitividad que va relacionada con pues, que tenemos un mercado laboral en España menos tensionado que en otras economías. Nos influye también pues, el factor inmigración. En este caso, sí, hay un factor, una externalidad positiva, ¿no? del paro, ¿no? Y luego, pues también las políticas públicas, ¿no? También ha habido subsidios. ¿Por qué esa ganancia en competitividad? Bueno, pues que ha habido una serie de estímulos o subsidios de costes de electricidad que nos han hecho, que hacen que tengamos unos costes relativos, a lo mejor pues más bajos que otros. Los fondos Next Generation, que dices, bueno, pues están viniendo quizá con más retraso, pero España es una de las economías más beneficiadas por eso, ¿no? Entonces, estos 4 o 5 factores, pues desde luego, pues están haciendo la exposición, sobre todo, pues a esta economía de servicios, turismo, etcétera, junto con la ganancia de competitividad, que están haciendo, pues que estemos liderando el crecimiento económico, ¿no? La cuestión es cuánto de esto es sostenible, ¿no? Es sostenible a futuro, ¿no? Pilar, tú. Yo estoy de acuerdo con todo, evidentemente, con todo lo que ha dicho Raquel. Yo insistiría en eso, esa especie de cambio de mentalidad después de la pandemia en una economía dentro de la Unión Europea muy enfocada a la manufactura, a la fabricación, en la que esa parte, y lo hemos visto que ha perjudicado otras economías en Europa, como ha sido Alemania o como ha sido Francia. Hemos visto los PMIs manufactureros que han salido por debajo de 50 y, sin embargo, los de servicios, bueno, pues están un poco más saneados. Y en España, siendo una economía muy orientada a la prestación de servicios, al turismo, que siempre ha sido uno de nuestros grandes valedores económicos, bueno, pues nos hemos beneficiado de eso en un momento efectivamente de pospandemia en la que si antes nos gustaba celebrarlo con un cubata, ahora más. Ahora más. Y estamos contagiando, efectivamente, y están viniendo los demás países, estamos viendo turismo aumentar, los aeropuertos están que no cabe nadie más, las estaciones de tren, los hoteles, los restaurantes, está todo el mundo queriendo salir, queriendo, bueno, pues esas experiencias, queriendo vivir esas experiencias y disfrutar de esos servicios, y eso sin duda nos ha beneficiado. ¿Tú también crees, Blanca, que esto es un choque asimétrico de esos que decían, pero positivo, ¿no? Que igual que estamos hartos de sufrir los negativos, pero este es positivo? Sí, bueno, yo concuerdo mucho con lo que han dicho ambas, Raquel y Pilar. Al mismo tiempo, quiero recordar que, como tú dices, es más bien un choque positivo, pero coyuntural. Tenemos que ver primero si esto es sostenible, a dónde vamos, y segundo, también reconocer que es muy positivo porque nos estamos comparando con una media de crecimiento en Europa bastante anémica, del 0,9%. Es verdad que
siempre son buenas noticias y hay que celebrarlo, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer de dónde viene este crecimiento. Ambas, Raquel y Pilar lo han dicho, los fondos europeos, el estímulo post pandemia, estamos en un año todavía de recuperación, todo eso ha tenido un impacto muy positivo. Es cierto que esa diversificación hacia el sector servicios es muy favorable para España porque significa que ya no seguimos confiando solamente en los sectores de siempre, aunque es verdad que el turismo es parte de esta diversificación, pero es una diversificación más orientada al servicio. Y esto es bueno porque no podemos confiar solamente en los otros sectores, manufacturero y agrícola. Los países que más han crecido en términos de PIB per cápita en otras partes del mundo lo han hecho gracias al sector servicios porque hay un valor añadido más alto. Y también hay que reconocer la diversificación de la economía española hacia otros sectores como las energías renovables, el sector financiero que está siendo pionero, los servicios del sector financiero yo diría que son aún más importantes que los servicios del sector turismo. Y bueno, la adaptación de tecnologías que aunque es un poco lenta y avanza más en las empresas grandes que en las pequeñas, pero ha sido otro factor. La pregunta que yo me hago, y no es por querer ser aguafiestas ni mucho menos, es si esto es suficiente para crear empleo y si podemos decir qué maravilla, qué bien va todo, cuando seguimos teniendo un paro que es el doble del de la Unión Europea, de 11,2%, el doble, perdón, que la media de la OCDE, he querido decir, y muy alto, casi 40% el paro juvenil. Entonces, este crecimiento que ojalá que alcance el 3% según la previsión o 2,8%, es algo obviamente muy positivo. La pregunta es si va a ser suficiente para crear empleo y si lo vamos a poder sostener. Claro, esa es la siguiente pregunta que había dejado Raquel justamente en el aire. ¿Esto es sostenible en primer lugar? Y luego otra cosa que relacionada es el tema de la satisfacción o la insatisfacción del consumidor y el hecho de que paradójicamente España sea uno de los países que peor queda cuando haces el retrato de la tasa AROPE, esta de pobreza y riesgo de exclusión social, que también ahí somos líderes. No los mejores, pero bueno, en nuestra línea. Estamos ahí en los primeros. Raquel, ¿es sostenible y qué pasa con la confianza del consumidor? Yo creo que ojalá que también este año comencemos con unas previsiones más bajas, ¿no? para 2025 y nos sentemos aquí a finales de 2025 y estemos diciendo que nos hemos confundido y que son más elevadas, ¿no? Como los chinos, ¿no? Pero... El 6%. Pero las previsiones, y cogiendo bien como dice Blanca, pues o la OCDE o Fondo Monetario Internacional, las previsiones para el año que viene para España pues son un poquito más bajas que lo que teníamos este año, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta que en 2025 pues vuelven a activarse las reglas fiscales, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Bueno, pues ya lo estamos viendo como en otros países han entrado en procedimientos de déficit excesivo. Nosotros no estamos incluidos en esa lista de países a los que se les ha abierto ese procedimiento de déficit excesivo, pero no nos debemos despistar, no nos debemos desviar, ¿no? Entra la disciplina fiscal y pues claro, pues ahí pues habrá temas quizá que están impulsando estímulos de gasto público pues que a lo mejor pues disminuyen de cara al año que viene y yo creo que veremos una moderación del crecimiento, ¿no? Si vemos algunas previsiones están hablando que pasemos del 2,8 o 3% de este año pues al 2,1, 2,3 para el año que viene. Seguiremos liderando porque, por desgracia, como decía Blanca, pues la comparativa, y como decía Pilar, la comparativa con respecto al resto de países de la eurozona pues es muy baja. El resto sí que van a mejorar, pero vienen prácticamente del subsuelo, ¿no? Claro. Del inframundo y nosotros, pues bueno, pues estaremos ahí liderando, pero con un crecimiento más moderado. Y lo que estamos viendo es que pues todavía hay pobre evolución de inversión, el crédito a empresas pues tampoco está tirando mucho, ¿no? Entonces, pues eso se necesita reactivar, necesitamos también más ganancias en productividad. Entonces, bueno, pues esos son deberes, ¿no? Deberes que tenemos para 2025 y años subsiguientes para poder sostener esta dinámica de crecimiento económico. Claro, yo hablo mucho porque es mi compañero de podcast con Javier Díaz Jiménez. Y él me dice que la falta de confianza y sobre todo la insatisfacción
es porque somos un país de servicios. Ahora estamos empezando a evolucionar a los de mayor valor añadido, pero fundamentalmente servicios turísticos que son poco pagados. Somos un país de camareros, por decirlo con una metáfora un poco brutal, y claro, con empleos tan poco productivos, los salarios son necesariamente bajos, y eso es lo que hace Esa insatisfacción. la insatisfacción, y luego que tengamos tasas de exclusión social y de pobreza que son sorprendentes para lo bien que va la economía, ¿no? Y claro, que cuando salga un político diciendo si es que vamos no como una moto, como un cohete, esto pues diga, tío, córtate un poco. Pero bueno, una de las dudas es porque lo que está funcionando fenomenal en España es el sector exterior. O sea, llevamos con un superávit por cuenta corriente prácticamente desde que se acabó la crisis. Pero para que el sector exterior tire, tienen que tirar nuestros países, nuestros vecinos. ¿Y qué pasa con Francia y con Alemania? ¿Cabe esperar algún tipo de reacción? Están en una situación los alemanes, y encima eso sí que se toman en serio, los recortes presupuestarios. Y los franceses están sin gobierno ahora mismo. Bueno, yo creo que hoy decían que Macron por fin iba a anunciar, después de la moción de censura de la semana pasada, por fin hoy anunciaba sustituto de Michel Barnier. Pero efectivamente yo creo que en Europa están en unas... Bueno, pues después de esa época en la que efectivamente nos llamaban a los países del sur de Europa los PIGS, sí. Por fin España e Italia parece que gozan de cierta estabilidad. Y otros países que antes eran líderes como Alemania y Francia se encuentran en situaciones algo más complicadas por la incertidumbre política. Alemania está pendiente efectivamente de elecciones a principios del año que viene, si no me equivoco. Francia también está en una situación política más complicada con los presupuestos sin aprobar, y veremos un poco el impacto que eso tiene. Efectivamente, el efecto comparación es complicado. Decía uno de nuestros estrategas que Europa siempre reacciona, pero hasta que no está contra las cuerdas no reacciona. Y veremos ahora efectivamente en esta situación de crecimiento, luego hablaremos de Trump y de los posibles aranceles contra los países europeos, pero a ver si con todo esto veremos qué medidas adopta la Unión Europea para contrarrestar lo que pueda venir. Políticas fiscales, políticas monetarias, y hemos visto al Banco Central Europeo que está en una senda de rebaja de tipos de interés. Es verdad que la inflación, bueno, pues ya parece que está controlada y no supone un problema, y en ese contexto veremos qué medidas se pueden adoptar a nivel europeo y cómo salimos de esta como conjunto de países, pero efectivamente a España el que sus socios de comercio exterior estén en buena situación económica le beneficia, ¿no? Claro. No solo podemos vivir de subvenciones de Next Generation. Alemania está siendo especialmente penalizada por el conflicto con Ucrania y el corte del suministro de gas, pero eso parece que podría resolverse a corto plazo si Trump efectivamente cumple su palabra de traer la paz en horas 24. Pero lo de Francia es muy complicado, es todavía más complicado, porque ahí, con un gasto público que supone el 54% del PIB, tienen que ponerse las pilas para recortar, y no veo ni a Mélenchon ni a Marine Le Pen, le veo yo con ganas de meter la motosierra, como diría Milei, ¿no? No parece que esa vaya a ser su política en un futuro próximo. Hombre, si Trump consiguiera... Yo creo que había anunciado que si ganaba antes de que fuera investido, que yo creo que es el 20 de enero, iba a conseguir resolver el conflicto de Rusia con Ucrania. Serían buenísimas noticias, quitarían algo de incertidumbre geopolítica al entorno en el que estamos viviendo, con lo cual sería bueno para Alemania y en general para todos, yo creo. Oye, Blanca, tú que eres experta en temas internacionales, ¿qué le pasa a Europa? O sea, ¿por qué? Porque nos estamos quedando atrás respecto de Estados Unidos, de China, no tenemos grandes tecnológicas, estamos aquí regulando cosas que no creamos y, en fin, somos los campeones de la transición energética, y que no digo que esté mal,
pero da la impresión de que a nivel de productividad y de innovación estamos, en fin, no somos lo que hemos sido históricamente, que es un foco cultural y de innovación. Sí, efectivamente, yo creo que Europa tiene un problema de productividad y esto viene generado por varios factores. Si pensamos en la función de producción más simple, el capital humano, el capital financiero y todos los otros factores como puedan ser las tecnologías o las regulaciones que ayudan a que ese engranaje sea más efectivo, en todo eso tenemos varios obstáculos. En cuanto al capital humano, tenemos una población envejecida y obviamente nuestras tasas de fertilidad son muy bajas, la más baja creo que es la de España, y esto es lo que decíais antes, también la falta de confianza, los problemas de la vivienda, que los jóvenes no se pueden permitir hacer otra cosa. Por otro lado, tenemos una política migratoria que no está lo suficientemente avanzada como para llenar esos huecos que tiene el mercado laboral. Nos centramos mucho en protección de fronteras, lucha contra la inmigración ilegal, que tampoco está siendo efectiva, pero al mismo tiempo no tenemos una verdadera política migratoria proactiva que nos ayude a cubrir todas esas brechas que tenemos en el mercado laboral. Y luego, para esa población joven que sí que está activa o a punto de serlo, porque están a punto de graduarse de las universidades, tenemos el problema de que ese capital humano, esa formación, no siempre está adaptada a las necesidades de un mercado laboral muy cambiante, muy dinámico, con nuevas tecnologías y muchas exigencias a nivel de ciertos sectores. Y luego el tercer punto que yo diría, el cuarto punto que está frenando un poco todo el tema del factor capital humano es la falta de flexibilidad en el mercado laboral, que es verdad que ha habido mejoras, pero todavía no lo suficiente para tener esa flexiseguridad que tanto se necesita. Esto en cuanto a capital humano. Luego, en cuanto a capital financiero, hablabais hace un momento de Francia. El problema es que no podemos seguir esperando que el Estado lo haga todo. Y yo he vivido en Francia y lo sé. O sea, el papá Estado no puede seguir siendo el que invierta, el que más en ciertos sectores, y tenemos que seguir potenciando la inversión privada. Y para eso tienen que circular más capitales. Yo creo que el tema de la unión bancaria, la unión de mercados de capitales para Europa es absolutamente esencial porque no estamos llegando a los niveles necesarios en cuanto a capital financiero e inversiones. Y luego, en cuanto a esos factores que podían ayudar con el engranaje entre capital humano y capital financiero, la tecnología la estamos adaptando muy lentamente, todo lo que es inteligencia artificial, robótica, con respecto, todo relativo, como decíamos antes, con respecto a Estados Unidos y China. Y luego tenemos un gran problema de regulaciones. Las regulaciones no son necesariamente restrictivas o no son necesariamente negativas. Sí es verdad que pueden frenar la innovación, pero son necesarias. Europa, por un lado, es el campeón de las regulaciones, el Silicon Valley de las regulaciones que otros países luego copian, lo critican, pero luego lo copian, pero al mismo tiempo, algunas de estas regulaciones sí que pasamos demasiado tiempo formulándolas y sí es verdad que nos pueden frenar en algunos casos en cuanto al tema de la innovación. Luego hay otro factor también, que lo habéis mencionado en Francia, en Alemania y también en España, que es los niveles de confianza también tienen mucho que ver con la gobernanza. Entonces, en Francia concretamente hay una crisis política enorme, una fragmentación política enorme, lo mismo está pasando un poco en Alemania, también en España, y todo esto influye mucho en la confianza, no solo del consumidor, sino también de los mercados. Y luego un último factor, que yo soy economista fiscalista y siempre lo tengo en mente, es que a ver, seguimos funcionando con tasas de deuda de más de 100% del PIB, o sea, debemos más de lo que producimos y vamos por un camino. En el caso de Francia, en el año 2026 se espera que llegue al 117%. Estamos todavía saltándonos, es verdad que en la época post-pandemia había una razón para saltarse las reglas fiscales de Europa, pero es que seguimos saltándolas y eso yo creo que tenemos que volver a un momento a esa disciplina fiscal porque las deudas están desorbitadas. Y claro, eso significa que si tú tienes que repagar la deuda vas a poder invertir menos en los sectores que realmente importan, las infraestructuras, la educación, la salud, y todo eso es retraso del crecimiento. Pues bueno, no me quiero alargar más, pero si queréis podemos profundizar en algunos de estos puntos.
Yo Sí. he visto a Raquel y a Pilar tomar muchas notas mientras hablabas, así que Sí, Raquel. yo apuntando y lo que decía Blanca, totalmente de acuerdo con ella, y creo que es que esto de qué le pasa a Europa, creo que el diagnóstico nos lo han hecho, creo que lo estábamos haciendo nosotros también, ¿no? Pero, y lo teníamos claro, pero hay dos informes que se han publicado este año que son clarísimos, el informe Letta de mayo sobre el mercado único y el informe Draghi del 9 de septiembre, que también te habla del futuro de Europa y la mejora de competitividad, que hace todo este diagnóstico. Y no solamente hace el diagnóstico, porque dice, para diagnosticar muy bien, pero bueno, ¿cómo lo solucionamos, Claro. ¿no? ¿Qué medidas proponemos? Y precisamente proponen todas esas medidas de las que ha estado hablando Blanca, ¿no? De que sí, hay que tener regulación, pero bueno, flexibilizar esa regulación, avanzar en, bueno, pues en precisamente lo que es una Unión Europea. Tenemos una unión monetaria, pero no tenemos una unión completa de capitales, ¿no? Un mercado de capitales único, que se pueda agilizar la inversión, ¿no? Con capital privado, etcétera. Bueno, pues todas esas medidas, ojalá, parece que la nueva presidenta de la Comisión Europea, bueno, Ursula von der Leyen, ha cogido el testigo de ese informe Draghi. Bueno, pues ojalá que la nueva comisión lo ponga en práctica, ¿no? Sí, decía Jean-Claude Juncker que sabemos perfectamente, los políticos sabemos perfectamente lo que hay que hacer, lo que no sabemos es cómo ganar las elecciones después de haberlo hecho. O sea, que son medidas muy impopulares. Pilar. Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que Blanca también y Raquel lo han dicho. Es decir, la regulación no es mala en la medida en la que establece un marco, pero debería ser un marco para impulsar el crecimiento, la creación de empresas, el empleo, no solo para penalizar, sino realmente, bueno, pues un marco regulatorio que sea positivo y que vaya a impulsarlo, ¿no? Yo creo que eso en Estados Unidos lo entendieron hace muchos años y por eso, bueno, pues el sueño americano es americano y no europeo de ir y crear tu empresa y prosperar, y bueno, pues ese dicho no existe igual de activamente en Europa, ¿no? Y yo creo que efectivamente habrá que poner en marcha una serie de políticas comunes que lo intentó Juncker con el plan Juncker de creación de empleo hace unos años para estimular y la creación de productos financieros que sirvieran para beneficiar a aquellos que invirtieran en pequeñas compañías europeas. Y eso, bueno, pues el tema es que luego, como nos gusta todo trasladarlo a la regulación y luego nos cuesta en cada país tenerlo que incorporar a la regulación local, bueno, pues se ha tardado algo más, pero sin duda tienen que ser iniciativas diseñadas a facilitar y no solo a encorsetar las inversiones y la creación de tejido empresarial, porque no solo de turismo se puede vivir, ¿no? A propósito de la flexibilidad del mercado laboral americano en comparación con el español, yo siempre recuerdo una anécdota de mi cuñado que se fue una vez con 4 amigos a tomar una hamburguesa a un bar. En la entrada ponía, si no le hemos entregado su pedido en 10 minutos, se lo regalamos. Y entonces pidieron 5 hamburguesas, les sirvieron 4 y la quinta no llegaba y empezaron a medir el tiempo y a los 10 minutos levantan la mano, llaman al encargado, nos falta una quinta hamburguesa, nos la tiene que regalar. Y entonces el hombre se queda como desconcertado, mira a un lado, mira a otro, y entonces en la barra del bar estaba el mandil del camarero, y es que entre la cuarta y la quinta hamburguesa lo había echado, le había dicho tú a la puta calle. Y ahí se acabó. Ese es el mercado laboral americano en su manifestación más feroz. Lo que pasa es que ese camarero salía, bajaba 2 manzanas y había otro cartel que ponía Help Wanted y ya se ponía otra vez a hacer hamburguesas. Pero nunca llegaremos a esos niveles de flexibilidad y Blanca ha comentado lo de la flexiseguridad. Y hace poco, en el acto que organizó The Objective y que cerró Núñez Feijóo, pues se comentó eso, que el tema del desempleo los académicos lo resolvieron hace muchísimo tiempo, que es la flexiseguridad, es decir, que proteger al trabajador, no proteger la relación, pero que los políticos son incapaces. En los países nórdicos lo han hecho, pero no en España. Esa regulación, Blanca, es impensable que llegue, no ya la de americana, sino la flexiseguridad escandinava. Y luego quería ya que meter otro tema
que ha estado aquí como el elefante en la habitación, que es China. Porque China es en realidad una de las causas de que Alemania esté tan mal, ¿no? Y parece que China tampoco va a reaccionar a corto plazo. Tiene un gran problema de demanda interna. Entonces, tienen un exceso de capacidad de producción que están tratando de resolver, estimulando el comercio con el resto del mundo. Es una manera de compensar por su falta de consumo y de consumo, sobre todo interior. Entonces, en este proceso de ajuste y de querer imponer un poco, entre comillas, a través de subsidios, sus productos en el resto del mundo, también tenemos que recordar que tienen una estrategia de inversión extremadamente fuerte que nunca se ha conocido en ningún otro país. La ruta de la seda del siglo XXI, que implica a 70 países del mundo, básicamente para conectar a China con Europa, África, América Latina y el resto del mundo, es muy agresiva, viene dotada de muchos fondos. China tiene su propio banco de desarrollo y luego, por otro lado, practican la diplomacia de las materias primas, saben muy bien a dónde van y dónde te van a producir ciertos inputs para ciertas industrias que son totalmente estratégicas a nivel global. ¿Cómo nos impacta todo esto en Europa, sobre todo? Bueno, obviamente nos está impactando, hemos perdido ya la batalla en algunos sectores, como puedan ser los paneles solares, y yo creo que lo que está ocurriendo, y bueno, siendo de Zaragoza, esto es importante decirlo, y no solo por ser aragonesa, sino porque me parece una fórmula que se va a tener que repetir, se va a repetir si tenemos suerte en Europa. Lo que ha ocurrido hace 2 días, ¿no? Que Stellantis acaba de firmar un joint venture con CATL para producir coches eléctricos en Figueruelas, en Zaragoza. Esto va a tener que ocurrir porque este tipo de joint ventures van a traer tecnología, en este caso China, a Europa y van a permitir que haya esta transferencia de know-how y que se creen empleos y que no perdamos la batalla de los coches eléctricos. O sea, si en lugar de competir nos unimos, traeremos ese capital privado que es tan necesario en Europa. Entonces, yo lo veo de forma positiva. Obviamente, este tipo de joint ventures hay que negociarlos, hay que ver si la empresa va a crear empleo, va a pagar impuestos, etcétera, etcétera, que es otro capítulo, pero yo los veo como positivos y como parte de la solución. El escenario negativo es que con Trump el proteccionismo se haga mucho más fuerte de parte de China, que traten de inundar los mercados europeos todavía mucho más porque las puertas americanas se les están cerrando y que esto resulte en fragmentación en Europa porque unos países sean más abiertos que otros a ese tipo de relación con China. Entonces, bueno, tenemos que, yo creo que adaptarnos a una situación que está ahí y no decir, bueno, no ver a China necesariamente como los enemigos, aunque es verdad que el tipo de modelo comunista, capitalista que tienen asusta bastante. O sea, cuando llegó la Opel a Zaragoza, todo el mundo le parecía muy bien. Llega China y todo el mundo está como preocupado, ¿no? Y ahí también hay un sesgo que en algún momento tenemos que corregir, ¿no? Bueno, el capítulo de China es bastante largo, pero lo importante para Europa es que no caiga en ese pozo entre Estados Unidos y China, que Europa siga luchando por aumentar esa productividad y que elimine esos obstáculos a la inversión y a la unión de capitales que tanto necesitamos. Claro, el otro día hablando con el CEO de una marca automovilística, nos dijo que los papeles se habían volteado, que antes éramos los occidentales los que íbamos a China y los que transferíamos tecnología y los chinos los que montaban y ensamblaban, y que ahora tenemos que hacer todo lo contrario, que Europa se ha quedado atrás en tecnología y en innovación en coche eléctrico, y lo que hay que hacer es poner fábricas, aprender a ver cómo lo hacen y volver a recuperar un poco esa relación. Pero lo que pasa es que los discursos políticos ahí se cruzan con los económicos. Esto... Pero perdóname, Miguel, yo creo que también por completar un poco lo que decía Blanca, en China yo creo que lo que estamos viendo es una crisis, ellos sí que tienen una crisis de confianza interna y de demanda enorme. Al final, bueno, llevan
muchos años viendo cómo el valor de sus activos inmobiliarios, que representa más o menos las 2/3 partes del patrimonio o de la riqueza de los hogares, se ha estado depreciando. Además, hay unas tasas de paro altísimas. Además, ven los mercados que caen, y ahí sí que además, bueno, pues y lo comentábamos ayer, ¿no?, que después de la pandemia, cuando en Europa abrieron las puertas y salimos todos a gastar y a consumir lo que no se podía comprar en Amazon, básicamente, que ya nos lo habíamos gastado durante la pandemia, ellos, en cambio, después de muchos más meses de encierro, salieron y ahí no gastaba nadie. Ahí están todavía con esa crisis del consumidor, con esa crisis de confianza, algo parecida a la que vivimos nosotros en el 2008 y luego en el 2011 con el euro. O sea, realmente esa crisis de, oye, no quiero gastar, necesito ahorrar, no sé lo que me va a deparar el futuro, hay muchísima incertidumbre, voy a esperar a ver, porque posiblemente tenga que seguir manteniendo a mi hijo, que a pesar de haber estudiado, a pesar de haberle financiado unos estudios, ahora no encuentra empleo. Y yo creo que eso sí que está afectando mucho al consumo interno en China y a la economía doméstica china, y cómo están evolucionando. Y la realidad es que el gobierno chino, que está intentando implementar una serie de medidas, porque vimos unas en septiembre, ahora hemos visto otras, no parece que dé con la clave para estimular los mercados, porque vemos que rebotan un día y al día siguiente vuelven a caer, y no parece que den con la tecla necesaria para poder generar esa confianza tanto interna como externa, ¿no? Y además, bueno, pues todo esto en ese marco que tienen de intentar cambiar o virar su economía de producción de productos de poco valor añadido a ese know-how, a esa generación de productos de alto valor añadido, claro, que quieran sus socios exteriores. Entonces yo creo que para ellos también va a ser bueno eso que comentabas o que comentabais, Blanca y tú, de traer tecnología a Europa, de ser percibidos como innovadores o como creadores de valor añadido por el resto de las economías, y no solo como ensamblantes, claro, de productos de poco valor añadido. Eso pasó con Corea y pasó con Japón, que tradicionalmente eran países que tenían una imagen. Vamos, yo recuerdo, claro, vosotras sois todas muy jóvenes, pero yo recuerdo unos anuncios de máquinas de fotografías japonesas que decían imital, imital. O sea, que eran los japoneses que venían aquí a imitar todo, porque en aquella época nosotros los europeos éramos los líderes en innovación, y ellos copiaban y copiaban. Y fíjate ahora dónde están los japoneses y dónde estamos nosotros. Yo no sé si tú, Raquel, quieres añadir algo, o podemos meter ya el siguiente factor en la coctelera, que es Donald Trump, porque, claro, los chinos están preocupados por como explicaba Pilar, porque no acaban de arrancar. Yo creo que les falta un poco de economía de la oferta, ¿no?, de lo que hicieron Reagan y Thatcher en Europa en los años 70 y 80, y de repente les viene a Trump y les pone el arancelazo, ¿no? Claro, sí, yo comparto todo lo que han comentado Blanca y Pilar. Y centrándome en lo último que ha comentado Pilar, ¿no?, de las medidas que está anunciando China, la publicación del 24 de septiembre fue clave, ¿no? Yo creo que tuvieron unos datos de actividad económica, de inflación, en donde veían que no mejoraba, ¿no?, que la economía no mejoraba, y entonces sí que fueron ahí más agresivos, ¿no?, en la implementación de políticas. Hasta entonces, las políticas que han llevado a cabo pues se han centrado más en tímidas políticas monetarias, de rebajar los tipos de interés de préstamo a corto plazo y a medio plazo, pero ya el 24 de septiembre, viendo los datos que se habían publicado anteriormente, yo creo que fueron conscientes de que se necesitaba una batería pues más ambiciosa de políticas, no solamente política monetaria, sino también política fiscal, política de estímulo a mercados financieros. Entonces sí que anunciaron un paquete muy importante que lo recogieron muy favorablemente los mercados financieros asiáticos, y ahora, pues esta misma semana, también en una reunión que ha tenido el Politburó para preparar las conferencias económicas o los objetivos de crecimiento económico para 2025, también se han publicado algunas medidas.
Yo creo que están siendo más tímidos el gobierno chino a la espera de en qué se concretan las medidas de Trump, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y tiene sentido, ¿no? Y tiene racional el decir, bueno, pues si tú eres China, vas a esperar a ver si finalmente te imponen unas tarifas, unos aranceles del 60%, o es un tema más selectivo, o es un tema más general, o es un tema simplemente de amenaza, o en qué se concreta para pues ellos calibrar qué nuevas medidas tienen que implementar, porque yo creo que han interiorizado que efectivamente tienen que implementar medidas. Hay problemas estructurales del mercado de vivienda, pero también ellos en su momento, en 2021, quisieron enfriar determinados sectores para hacer un crecimiento económico en China más redistributivo, y que determinados sectores que estaban creciendo excesivamente pues no se desmesurara ese crecimiento. Ellos frenaron algunos sectores imponiendo regulación, pero ellos son conscientes de que tienen que flexibilizar eso, ¿no? Pero ¿hasta qué medida? Bueno, pues yo creo que la medida vendrá en función de las políticas que tome Trump, ¿no? Y bueno, pues a priori las políticas que va a tomar Trump, ¿no? Si cumple con lo que está o con lo que ha venido diciendo, con lo que ha venido anunciando, pues son políticas pues más de desregulación, con lo cual si hay más una economía pues más liberal, más pro business, más pro empresa, pues eso a priori pues sería beneficioso también para el crecimiento económico y para las compañías americanas. El tema de las tarifas, pues hay que ver si queda como que son los aranceles un fin en sí mismo o son medidas de negociación. Yo creo que eso es lo que vamos a ver. Y luego el tema de una política fiscal más laxa, ¿no? Con las bajadas de impuestos, que ya en su momento, al final de su mandato, pues implementó una serie de medidas que algunas eran permanentes, otras no. Vencen ahora algunas, parece que las podría prorrogar, y además pues ha hablado de una rebaja impositiva a las compañías del tipo impositivo del 21% al 15%, que eso también es positivo, pues obviamente para las compañías, para la actividad económica. Entonces, bueno, pues las medidas de Trump a priori tienen un sesgo más pro business. Hay que ver luego los efectos que tienen esos aranceles en las inflaciones. También las medidas de Trump, pues hay que ver qué efectos tienen en el déficit, en la política fiscal de Estados Unidos, en el endeudamiento, porque bueno, pues habla también de una serie de estímulos. Bueno, veremos, pero el mercado a priori las está leyendo de forma positiva. Blanca, tú que eres la experta internacional destacada en Zaragoza, aquí tomando el hilo de lo que decía Raquel, porque ha dejado para el final los aspectos que son más alarmantes de la política de Trump, porque tanto los aranceles como el cierre de la inmigración van a tener efectos inflacionarios y vamos a ver qué impacto tiene eso. Y luego la bajada de impuestos provocará déficit con toda seguridad, aunque él dice, no, con aranceles puedo compensar, pero vamos, estamos hablando de animales completamente distintos. Y con las medidas de eficiencia de gasto que también dicen que va a que Elon Musk va a reducir 1 billón y pico, no hay presupuesto para reducir tanto. Yo creo que cualquiera que esté buscando un cierto tipo de lógica o coherencia económica en el programa o en las amenazas de Trump no lo va a encontrar. Y además sabemos, en base a la experiencia de la primera vez, que no cumple lo que dice y que tampoco escucha a sus asesores técnicos. Entonces, yo creo que lo que está generando, ya para empezar, es una incertidumbre enorme. También estoy con Raquel en que muchas de estas medidas son amenazas. Recordemos que él es fundamentalmente, antes de nada, un negociador y un especulador. Entonces, lo que está haciendo es utilizar la medida incorrecta para los objetivos que quiere conseguir. O sea, quiere frenar la inmigración ilegal y quiere utilizar aranceles comerciales. En economía siempre hemos aprendido un instrumento para cada política y según el resultado que quieras obtener. Quiere frenar la entrada de drogas de China y les está amenazando con poner aranceles en otros productos. O sea, la coherencia no está. Ni la vamos a ver, ni la estamos viendo ahora, ni la vamos a ver. Entonces,
lo que está diciendo a nivel fiscal tenéis toda la razón. O sea, si él mantiene los privilegios fiscales en cuanto a las tasas impositivas que iban a expirar, que iban a terminar ahora, si él las mantiene y al mismo tiempo quiere acelerar ciertos gastos, que ha dicho que los va a acelerar, pues la deuda americana se va a seguir disparando. Y esto, claro, como al fin y al cabo, mientras los bonos americanos los siga comprando todo el mundo, incluido China, mientras el dólar sea la moneda preferida por todos los inversores, bueno, pues para ellos no les da tanto miedo, pero sí que es muy importante de cara al resto del mundo. De cara al resto del mundo es muy importante, y también es muy importante de cara a los niveles de desigualdad y de infelicidad dentro de Estados Unidos, que ese es otro capítulo que no estamos viendo. Es verdad, las bolsas están reaccionando muy bien, pero lo que no estamos viendo es que todas las brechas que ya han existido y que se han agravado después de la pandemia, tal vez con el gobierno de Trump se van a agravar todavía mucho más, ¿no? Entonces, no sé cómo va a desarrollarse todo este programa. Lo que sí podría ser preocupante, parece ser que los datos por ahora indican que sí que va a haber una reducción más de los tipos de interés antes de fin del año, lo cual sí que es muy bueno. Recordemos que hay una brecha como de 1 punto entre la tasa de interés americana y la del Banco Central Europeo, por eso el dólar está ganando fuerza. Pero es bueno que se lleve a cabo esta reducción de 25 puntos básicos de los tipos de interés americanos antes del fin del año, porque esto no va a ayudar a estimular el crecimiento, va a reducir la carga de la deuda de muchos países que están endeudados en dólares. O sea que a mí me preocupaba mucho que todas estas medidas empiecen a tener un impacto inflacionista fuerte y que entonces no se puedan reducir los tipos de interés, que es algo que necesitamos todo el mundo, ¿no? Yo creo que él, como vuelvo a repetir, lo que más le interesa es el negocio bueno, si ve que la inflación está repuntando más de lo que pensaba, en el caso de que pusiera en marcha algunas de las medidas que ha anunciado, pues yo creo que frenará. Y además, en cuanto a los aranceles, primero dijo 60% a China, 10% o 20% al resto del mundo. Ahora resulta que está queriendo poner los aranceles a los vecinos, cuando el año pasado en valor la cifra más alta en cuanto a comercio exterior no vino de China, vino de México. O sea, ponerle un arancel al vecino con el que más está comercializando no tiene ningún sentido. De nuevo, lo está utilizando como arma para frenar la inmigración ilegal. O sea, está utilizando el instrumento inadecuado, pero es para amenazar y es para poder negociar. Lo que está faltando es, de nuevo, un diálogo bilateral positivo en cuanto a migración regularizada y, es verdad, reducción de la inmigración ilegal, pero utilicemos el instrumento adecuado. Eso no lo va a conseguir con políticas arancelarias. Entonces, bueno, hay mucho de bluffing, que es lo típico del mercado inmobiliario, que es lo que él conoce. Es que aquí no estamos construyendo torres, estamos frente a la economía global. Lo que pasa es que está utilizando los mecanismos que él conoce. Entonces, mucha incertidumbre, preocupación. Otra preocupación sería también el aislacionismo que puede producir, porque ya está amenazando que va a salir de los acuerdos del cambio climático y que obviamente él y Elon Musk ya están empezando a cortejar a ciertos europeos, y lo peor que nos podría pasar sería la fragmentación dentro de Europa, porque ya tienen ciertos aliados a nivel político, y eso sí que sería una pena. Yo creo que Estados Unidos y Europa, haya quien haya en el gobierno de Estados Unidos, van a seguir siendo aliados fuertes, pero sería una pena que algunos de los europeos empiecen a tomar posiciones muy diferentes, porque el problema que tenemos en Europa es un problema de consenso. Somos 27, algunos están mucho más rezagados, tanto a nivel político como a nivel económico, y necesitamos esa Unión Europea cada vez más fuerte, ese mercado único, y ojalá que lo sepamos hacer a pesar de Trump. Y luego, ya para terminar, a mí me preocupa bastante el tema del crecimiento de la riqueza y la desigualdad en Estados Unidos. O sea, la riqueza entendida
como un conjunto de PIB, calidad de las instituciones, capital humano, recursos naturales. En cuanto a recursos naturales y capital humano no tienen ningún problema, porque invierten más que nadie en las universidades, en innovación y desarrollo, tienen un capital humano muy fuerte. En cuanto a recursos naturales, bueno, ya son autosuficientes en energía, pero sí me preocupa la calidad de las instituciones y cómo la gobernanza está siendo muy débil. Es que nadie lo dice, pero es un presidente que ha ido en contra de la Constitución, en contra del Estado de Derecho, y todos estamos aceptando que sí, es el presidente, no nos queda otro remedio, pero esto en algún momento se paga. Entonces yo creo que para Estados Unidos esta debilidad de la gobernanza como resultado de que la mayoría de ellos han votado a Trump es algo que se va a notar y lo van a pagar sobre todo los americanos, pero con influencia también probablemente negativa para el resto del mundo. Pilar, para cerrar este capítulo, y ya nos quedará una última intervención de cierre, pero para que te pronuncies tú también sobre Trump. ¿Tú te crees, se está echando faroles o cómo? Bueno, yo creo que efectivamente, en línea con lo que decía Blanca, tiene fama de que él lo que hace es lanza el titular y luego sobre eso negocia. Pero él lo que quiere primero es 60%. Eso sí, luego he leído que ha invitado a Xi Jinping a su ceremonia de inauguración el 20 de enero, que es la primera vez desde 1874, creo que leía, que se invita a un jefe de Estado extranjero. Normalmente van los embajadores a Washington o están en Washington, y en este caso es la primera vez que le invita, con lo cual hay un poco de tira y afloja, y lo mismo con los países europeos, ¿no? El tema de los aranceles. 20%, bueno, pues depende si lo quiere hacer de forma general o país por país, le va a resultar más fácil o menos fácil desde el punto de vista institucional y necesita distintas cantidades de apoyo, y veremos un poco sobre todo lo que ha anunciado. Eso por un lado en los aranceles. Luego el tema fiscal, primero iba a ser una reducción generalizada y ahora es para aquellas compañías que fabriquen 100% en Estados Unidos, se les va a aplicar esa reducción del impuesto de sociedades. El tema de la inmigración igual. Ha dicho que cierre absoluto a la inmigración ilegal, bueno, y además quería hacer deportaciones, bueno, pues vamos a ver hasta qué masivas, que creo que no se hacían, pues no sé si desde Hoover. Ya veremos hasta qué punto puede o no puede, y también él es verdad que ya no se puede volver a presentar a unas elecciones, con lo cual da un poco esa sensación de llanero solitario, de bueno, pues como no tengo nada que perder, voy a por todas. Bueno, ya, pero tu partido, que tendrá gente muy sensata detrás, que sí que se quiera volver a presentar o que se quiera presentar a unas elecciones y quiera ganarlas dentro de 4 años, pues a lo mejor él incluso dentro del partido se ve forzado a tener posiciones un poco más moderadas de las que quizás haya anunciado en su campaña electoral, ¿no? No le veo yo a Trump a esto sometiéndose, más bien veo al Partido Republicano esto bastante más sometido. Trump efectivamente es un empresario inmobiliario, está habituado a esas negociaciones, y luego hace una distinción que se ve muy bien en El Padrino. Esto son negocios, no es personal. O sea, él es amigo del presidente y se llevaba muy bien con el presidente de Corea del Norte, y con Xi Jinping, ¿por qué no se va a llevar mal? Ahora, cuando hablamos de negocios, pues nada, te tengo que clavar la mano con un estilete al mostrador, pues se acabó, pues hay que hacerlo, chico, no pienses que es personal. No, pero sí que creo que desde el punto de vista económico es verdad que los mercados han reaccionado fenomenal, lo que decía Raquel, de que se ha percibido como un presidente pro crecimiento, pro empresa, y eso por los mercados se ha percibido como un plus, y vamos, están tirando los mercados, el SP500, la tecnología, la no tecnología, todo parece que está subiendo. Bueno, ya última ronda, 1 minuto cada una, 2025. ¿Cómo lo veis? ¿Va a ser un buen año? ¿Va a ser un mal año? ¿Va a ser, sobre todo para España, que es lo que nos importa? Bueno, aunque somos una pequeña economía abierta y al final dependemos de lo que pasa. Como tengo un minuto a nivel de tuit, no, pues para España parece que la dinámica de crecimiento económico, pues como hemos dicho y no voy a reiterar, ¿no? Pues va a seguir siendo a priori positiva, y vamos a estar
liderando el crecimiento económico de la Unión Europea, pero dentro de la debilidad y dentro de la moderación en 2025 con respecto a lo que hemos visto en este año. Como las previsiones están 2,1, 2,3 para el año que viene en cuanto a dinámica de crecimiento. Pero más de si hacemos una asignación de activos, ¿no? O más como de enfoque inversor, pues la verdad es que nosotros desde Ibercaja tenemos una visión positiva, una visión constructiva para el entorno de mercados financieros, el entorno de inversión de 2025, ¿no? Si estamos en un escenario que decimos de pues un crecimiento económico relativamente resiliente, se está confirmando el aterrizaje suave de las economías, ¿no? A finales del año pasado pues hablábamos de que podíamos ver recesión en alguna economía o la duda era si íbamos a ver ese aterrizaje suave. Bueno, pues parece que estamos en ese escenario de aterrizaje suave de las economías, con un crecimiento global en el entorno del 3,2%, mercados desarrollados, pues Estados Unidos 2,5%, Europa mejorando algo a ver si llega a ese 1%. Bueno, pues un entorno económico de crecimiento relativamente saludable, con el foco que ya no está en la inflación, como han comentado pues antes también Blanca y Pilar, con una inflación desacelerando que lleva a los bancos centrales a tener posibilidades de continuar con la bajada de tipos. Yo creo que aquí será importante ver quizá una desincronía o una descoordinación entre Estados Unidos y Europa, porque Europa sí que probablemente bajará más veces, ¿no?, que Estados Unidos, y quizá Estados Unidos pues se mantiene un poquito más moderado en cuanto a las bajadas en 2025, pues también a la espera, el wait and see, esperar y ver de las políticas de Trump. Pero en cualquier caso, con la inflación desacelerando y que ya no es foco, pues políticas monetarias no restrictivas, sino laxas o acomodaticias o estables, y eso es positivo pues para las empresas, ¿no?, para el crecimiento de beneficios, para un alivio en cuanto a los costes financieros de las empresas, en cuanto también a los particulares, y por lo tanto pues eso debería ser positivo también para los activos de riesgo, ¿no? Con lo cual pues nosotros para 2025 desde Ibercaja pues tenemos una visión constructiva. Con riesgos, con riesgos, sí, claro, los riesgos siempre están ahí. Pilar. Pues estoy bastante de acuerdo. Incluso a nivel global, un crecimiento positivo, más discreto que el año pasado o que este último año, en 2024, con esa divergencia entre el crecimiento de Europa, de Estados Unidos, pero teniendo en cuenta que las políticas monetarias de los bancos centrales han servido para generar ese aterrizaje suave o no aterrizaje, y que ahora estamos en esa pista de aterrizaje que parece que no acaba nunca del ciclo económico, que parece que estamos en el avión esperando, pero en realidad, bueno, pues un entorno, como decía Raquel, nosotros también desde JP Morgan Asset Management, en un entorno positivo para los activos de bolsa y para el crédito de compañías. Y hablo de la pista de aterrizaje, si vale de algo mi experiencia de periodista, yo llevo toda la vida oyendo hablar de los aterrizajes suaves y siempre acaban fatal, siempre acaban fatal. Bueno, esperemos que este no, Miguel, esperemos que este no. Blanca, que nos vuelva a salir el cartelito, tu resumen. Sí, bueno, yo concuerdo bastante con lo que han dicho ambas, Raquel y Pilar. Lo que yo diría es que no queremos solo aterrizar, queremos despegar. En realidad, sí, de acuerdo que se mantenga este equilibrio que tenemos que a nivel global, que es bastante vulnerable todavía. Ojalá que se puedan mantener las tasas de inflación, que se puedan seguir reduciendo los tipos de interés, pero de nuevo no quiero presentar solo la parte negativa. Recordemos que tenemos las amenazas de los conflictos abiertos que todavía están ahí y no sabemos qué va a pasar. Por mucho que prometa Trump, tenemos el conflicto del Mediano Oriente, todavía el conflicto de Ucrania, otros conflictos de los que ni siquiera hablamos, que todo esto afecta el precio del transporte, el precio del
del comercio, etcétera, etcétera. Y de nuevo, yo creo que debemos de volver a la necesidad de que en Europa sigamos fomentando el crecimiento, o sea, crecimiento lo suficientemente alto como para generar más empleo, avanzar en todo el tema de la unión monetaria, seguir invirtiendo en mejorar esa productividad a través de la adopción de las nuevas tecnologías. Yo creo que independientemente de lo que pase con Estados Unidos y con China, Europa tiene una agenda, una hoja de ruta muy clara y yo creo que tenemos que respetarla y tenemos que tal vez ser más exigentes. Yo creo que la política fiscal sigue siendo una asignatura pendiente. Estas deudas tan altas que tenemos en Alemania, en Francia, en España, pueden llegar en algún momento dado a una crisis bancaria. Entonces, yo creo que hay que ser muy selectivo con respecto al gasto público y elegir aquellas partidas que realmente van a tener un impacto positivo en la productividad. Ser selectivo en cuanto a las inversiones, seguir incentivando los joint ventures con el capital privado, etcétera. Entonces, sí, contexto positivo, pero todavía vulnerable debido a la incertidumbre en Estados Unidos y con respecto también a su relación con China y debido a la incertidumbre que todavía mantiene los conflictos abiertos. Sí, yo para cerrar, agradeceros a Pilar, a Raquel y a Blanca vuestra presencia aquí y recuerdo una entrevista que le hice a Luis Ángel Rojo en 2005-2006 en donde decía que las deudas al final se pagan y que deber tanto dinero no era bueno y palabras proféticas, claro, 2 años después nos íbamos todos a donde nos fuéramos como consecuencia del nivel de endeudamiento. Y luego también recordar que efectivamente yo también veo un horizonte más o menos despejado, pero en un entorno muy volátil. Y además en un entorno muy volátil, cuando todos estamos pendientes de Taiwán, está ya Ucrania. Y cuando todos estamos pendientes de Ucrania, está ya Siria. O sea que no sabemos por dónde nos va a venir el futuro, pero confiemos en que sea lo que sea, España esté preparada y siga siendo la reina de la economía mundial, como dice The Economist. Muchas gracias.